Quiero que imagines a dos personas, misma edad, mismos ingresos, el mismo punto de partida. La primera se llama Daniela. Daniela revisa las cuentas de finanzas en redes sociales todas las mañanas antes de levantarse de la cama. Tiene una cuenta en una app de trading, una cuenta de criptomonedas, otra plataforma de inversión y una bandeja de entrada llena de boletines sobre acciones de moda. Compra Nvidia en el punto más alto porque vio un gráfico en un grupo de Telegram. Vende todo por pánico en marzo de 2020, cuando el mercado cae 34% en 5 semanas. Se mete de lleno en las acciones meme durante la locura de GameStop. Dedica alrededor de 4 horas cada fin de semana a reorganizar lo que ella llama su portafolio. A lo largo de 25 años, Daniela ve canales financieros durante su hora de almuerzo, escucha decenas de podcasts mientras se moviliza y llega a ejecutar personalmente más de 6.000 operaciones. La segunda persona se llama Carolina. Carolina abre una sola cuenta de inversión a finales de sus 20, un domingo por la tarde, tomando café en su cocina. Deposita $10.000 en un único fondo indexado. Programa una pequeña transferencia automática de $100 el día 15 de cada mes. Y después no hace nada más. No revisa el saldo, no ve noticias del mercado. Cuando los analistas gritan en televisión sobre un desplome inminente, Carolina está en el partido de fútbol de su hijo. Cuando el Bitcoin se duplica y su cuñado le dice en la cena familiar que se está perdiendo la oportunidad, Carolina está leyendo una novela junto a la ventana. La aplicación del banco de inversión está guardada en una carpeta en la tercera pantalla de su celular y la abre tal vez 2 veces al año, cuando ambas cumplen 65 años y finalmente comparan sus estados de cuenta en una cena casual. Carolina tiene alrededor de $400.000 a partir de aquella única decisión, más los pequeños aportes mensuales. Daniela tiene apenas una fracción de eso, junto con una pila de arrepentimiento y 1.000 estados de cuenta. Ella trabajó más duro. Carolina llegó más lejos. Eso es exactamente lo que predicen las matemáticas. Y ha predicho el mismo resultado para cada Carolina y cada Daniela durante los últimos 100 años. Aquí no hay suerte, no hay que adivinar el momento del mercado, ni una jugada genial con una acción, ni apostar temprano a una tendencia que se pone de moda. Esta es la historia sobre la relación oculta entre el esfuerzo y el rendimiento de las inversiones que casi nadie entiende hasta que ya es demasiado tarde. Hoy te voy a mostrar el camino legítimo más perezoso para convertir $10.000 en 400.000, las matemáticas reales detrás de por qué hacer menos gana y las cuentas específicas, comisiones y límites de aportes que aplican ahora mismo en 2026. Al final vas a entender por qué uno de los inversionistas más ricos de la historia moderna, Warren Buffett, le dijo a los fideicomisarios de su patrimonio que pusieran la herencia de su esposa en un único fondo indexado de bajo costo del S&P 500 y que lo dejaran quieto para siempre. Empecemos por la parte que suena demasiado buena para ser verdad. Las matemáticas detrás de convertir $10.000 en 400.000 son las mismas que se escriben en el pizarrón de cualquier clase básica de finanzas en el mundo. Se llama interés compuesto, y es la única fuerza en las finanzas que se vuelve más fuerte mientras menos la tocas. El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos, ha producido un rendimiento anual promedio de alrededor de 10% durante los últimos 100 años. En los últimos 20 años, hasta comienzos de 2026, el índice promedió cerca de 11.8% anual con los dividendos reinvertidos. Ajustado por inflación, el rendimiento real a largo plazo baja a cerca de 7%. El número varía un poco según qué décadas se incluyan, pero el promedio histórico se mantiene muy cerca de 10% en términos nominales, y la mayoría de los planificadores financieros usan ese número como proyección estándar. Si tomas $10.000 y los dejas crecer al 10% anual, sin aportes adicionales de ningún tipo, esto es lo que pasa año tras año. Después de 10 años, tienes alrededor de $25.900. Después de 20 años, 67.300. Después de 30 años, 174.500. Después de 39 años, 411.400.
Después de 40 años, $450,000. No hiciste nada. No agregaste ni $1 más allá del depósito inicial de 10,000. No tomaste ninguna decisión. Los $10,000 se quedaron quietos en un solo fondo indexado dentro de una cuenta de inversión. Los dividendos se reinvirtieron automáticamente y las matemáticas hicieron el resto. Esto es justamente lo que intenta explicar la regla del 72. Tomas 72, lo divides entre tu rendimiento anual y obtienes el número de años que tarda tu dinero en duplicarse. Al 10%, el dinero se duplica cada 7.2 años. Entonces 10,000 se convierten en 20,000 en unos 7 años, después en 40,000, luego en 80,000, después 160,000, luego 320,000. Para el año 42, cruzas los 640,000. Cada duplicación es más grande, en dólares absolutos, que todas las duplicaciones anteriores juntas. La primera duplicación suma 10,000. La quinta duplicación suma 160,000. A eso se refiere la gente cuando dice que el interés compuesto es exponencial, no lineal. Los primeros 10 años se sienten lentos y decepcionantes. Depositas 10,000, ves cómo avanza a paso de tortuga y empiezas a dudar si todo esto es real. Los últimos 10 años se sienten casi injustos. La gráfica pasa de ser una línea plana a convertirse en una pared vertical, y tú no hiciste nada distinto. Solo te quedaste sentada en tu lugar durante cada recesión, cada elección, cada momento de pánico. Ahora imagina la versión en la que no solo depositas $10,000 y te vas, también automatizas un pequeño aporte cada mes en la misma cuenta. Incluso $100 al mes, que es más o menos lo que cuesta una buena cena para una pareja, cambia bastante las matemáticas. En 39 años, con el rendimiento histórico del 10%, esos $100 mensuales se convierten en otros $600,000, además de los $400,000 del depósito inicial. El saldo total supera el $1,000,000. Si subes el aporte mensual a $200, el saldo total supera el $1,500,000. Si lo subes a 500, estás hablando de más de 3 millones. Nada de esto requiere un título en finanzas, ni leer la sección económica del periódico todas las mañanas. Solo requiere configurar la automatización una vez, dejarla en paz, y permitir que el tiempo haga lo que el tiempo sabe hacer. Entonces surge la pregunta obvia. Si las matemáticas son tan claras y están tan bien documentadas, ¿por qué casi nadie lo logra? ¿Por qué el hogar estadounidense promedio, cerca de la edad de jubilación, tiene apenas una fracción de lo que el interés compuesto pudo haber generado para ellos? Según datos recientes de la Reserva Federal, el saldo promedio de las cuentas de retiro para personas entre 55 y 64 años ronda los $71,000. El promedio general es más alto, pero ese promedio está inflado por la pequeña minoría que sí ejecutó esta estrategia correctamente. La mediana es la persona del medio, y esa persona del medio está muy lejos de los 400,000. La respuesta tiene dos partes. La primera es que la mayoría nunca entiende realmente qué es un fondo indexado, así que nunca lo usa. Dejan su dinero en una cuenta de ahorros ganando 4% si tienen suerte, o eligen acciones individuales según los titulares de noticias, o le pagan a un asesor para que haga algo sofisticado que termina rindiendo peor que el índice. La segunda parte es que quienes sí usan fondos indexados terminan asustándose y saliendo justo en el peor momento. Venden durante las caídas. Detienen sus aportes automáticos cuando el dinero escasea. Piden prestado contra su cuenta de retiro para remodelar la cocina. Vamos a resolver ambos problemas. Empecemos por el motor mismo. Un fondo indexado es una canasta. Ese es todo el concepto. En lugar de intentar adivinar cuál será la próxima Nvidia o Tesla o la acción de moda del momento, compras un único fondo que contiene pequeños pedazos de todas las grandes empresas de Estados Unidos al mismo tiempo. El Vanguard Total Stock Market ETF, con el símbolo VTI, contiene acciones de más de 3,000 empresas estadounidenses. El Vanguard S&P 500 ETF, con el símbolo VOO, contiene las 500 más grandes. El Fidelity Zero Total Market Index, con el símbolo FCDROX, hace más o menos lo mismo que VTI. Cuando Apple sube,
tu fondo sube. Cuando alguna farmacéutica de baja capitalización se desploma a cero, tu fondo casi ni lo nota, porque representaba menos de una décima parte de 1% de la canasta. Eres dueña de todo el terreno, por eso no puedes perder contra el terreno. La razón por la que esto importa es que nadie, ni tu tío que ve programas de análisis bursátil, ni el señor del canal de YouTube con el fondo dorado, ni el gerente de fondos de cobertura con chaleco de marca en su oficina de vidrio en Wall Street, puede predecir con confianza qué acciones individuales van a ganar durante décadas. Los datos sobre esto no son sutiles, son contundentes. El grupo S&P Dow Jones Indices publica un informe llamado SPIVA, que significa S&P Indices versus Active. Llevan más de 20 años midiendo cómo se desempeñan los gestores de fondos activos frente al índice básico. Su reporte más reciente, que cubre 20 años, de 2005 a 2024, muestra que 94.1% de todos los fondos activos domésticos en Estados Unidos tuvieron un rendimiento inferior al del índice simple, ajustado por riesgo, tomando en cuenta cuánta volatilidad asumieron para lograr esos resultados. Esa cifra sube a 97.3%. De 18 categorías de fondos domésticos analizadas, en solo 2 categorías menos del 90% de los fondos rindió por debajo de su referencia. En un periodo de 15 años, más del 90% de los fondos activos de gran capitalización en Estados Unidos quedan por debajo del S&P 500. Estos son gestores de dinero profesionales. Tienen terminales Bloomberg en sus escritorios, equipos de analistas revisando reportes financieros, oficinas costosas en Manhattan y currículums de universidades de élite. Le cobran a sus clientes entre 0.5 y un 1% completo cada año. Y 9 de cada 10 pierden contra un robot que simplemente compra todo y nunca opera. La cosa empeora aún más si alargamos el horizonte de tiempo. Mientras más largo es el periodo de comparación, peor les va a los gestores activos. Menos de la mitad de los fondos activos sobrevivieron el periodo completo de 20 años. Muchos cerraron silenciosamente sus puertas o se fusionaron con otros fondos porque su desempeño era demasiado vergonzoso para seguir mostrándolo. Los fondos que sí le ganaron al índice en un año determinado generalmente no repetían al año siguiente. El informe de persistencia de S&P de 2024 encontró que elegir a los ganadores del año anterior no funcionaba mejor que elegir fondos al azar. Warren Buffett, considerado ampliamente el mejor inversionista vivo, hizo una apuesta famosa sobre esto en 2007. Apostó $1 millón a que un fondo indexado básico del S&P 500 de Vanguard le ganaría a cualquier canasta de 5 fondos de cobertura que un competidor eligiera durante los siguientes 10 años. La firma de fondos de cobertura Protégé Partners aceptó la apuesta. 10 años después, en 2017, el fondo indexado había rendido más de 125%. Los fondos de cobertura habían rendido alrededor de 36%. Buffett donó las ganancias a caridad y escribió sobre la apuesta en su carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway, repitiendo su consejo de siempre. Solo compra el fondo indexado de bajo costo y deja de buscar atajos. En su carta de 2013, Buffett escribió que cuando muera, sus fideicomisarios deben poner 90% del efectivo que le deje a su esposa en un fondo indexado de bajo costo del S&P 500 y 10% en bonos del gobierno a corto plazo. Él cree que ese sencillo portafolio de 2 fondos superará a casi cualquier estrategia complicada que un asesor financiero pueda armar. El inversionista más rico de su generación recomienda un fondo indexado, y eso debería decirlo todo. Entonces, ¿por qué gana el índice? 2 razones, y ambas se reducen a la pereza. La primera razón son las comisiones. Los fondos activos cobran entre 0.5 y 1.5% de tu saldo cada año, sin importar si te generaron ganancias o pérdidas. Los fondos indexados cobran entre 0.03% y 0. Fidelity lanzó hace unos años un fondo llamado FSC-ROX, el Fidelity Zero Total Market Index Fund, con una comisión de literalmente 0%.
El Vanguard Total Stock Market Index Fund, con el símbolo VTSAX, cobra 0.4%. La versión ETF, VTI, cobra 0.03%. El Schwab Total Stock Market, SWIETX, opera en 0.03 también. Estas comisiones son básicamente errores de redondeo comparadas con las de los fondos activos. Esa diferencia se ve diminuta en el papel. Con el tiempo, se vuelve devastadora. Déjame mostrarte exactamente cómo. Toma $10,000 y déjalos crecer al 10% durante 40 años dentro de un fondo indexado que cobra 0.03% en comisiones y terminas con cerca de $447,000. Toma los mismos $10,000 al 10% dentro de un fondo gestionado activamente que cobra un 1% completo. Terminas con $314,000. Mismo monto inicial, mismo horizonte de tiempo, misma exposición al mercado. La diferencia de solo un punto porcentual en comisiones te costó $133,000. Eso es más de 13 veces tu inversión original, perdido en comisiones, para un fondo que además estadísticamente rinde menos que el índice. La segunda razón por la que los fondos indexados ganan es el comportamiento humano. Un gestor de fondo activo tiene que hacer algo. Para eso le pagan sus clientes, así que opera constantemente. Vende en el momento equivocado. Se pierde los mejores 10 días del año, porque estaba temporalmente en efectivo, tratando de anticipar una caída que nunca llegó. Estudios han demostrado que perderse los 10 mejores días del mercado, en un periodo de 30 años, puede reducir tu saldo final casi a la mitad. Los gestores activos rinden peor, en parte porque su estructura los obliga a operar, y en parte porque, como todos, son humanos, y los humanos son malos manteniendo la calma frente a titulares alarmantes. Un fondo indexado no puede entrar en pánico. Un fondo indexado no lee publicaciones sobre la recesión inminente. Un fondo indexado simplemente sigue siendo dueño de todo, año tras año, y las matemáticas siguen avanzando. Esta es la parte más perezosa de la estrategia más perezosa. Compras la canasta y no la tocas nunca, ni cuando el mercado cae 30%, ni cuando tu compañero de trabajo te dice que te cambies al Bitcoin, ni cuando un influencer financiero dice que ya llegamos al techo. La dejas quieta y permites que el interés compuesto haga el trabajo que nadie más puede hacer por ti. Pero comprar la canasta correcta es solo la mitad del rompecabezas. La otra mitad es comprarla dentro de la cuenta correcta. Y en Estados Unidos, en 2026, la cuenta que elijas puede ahorrarte decenas de miles de dólares en impuestos o costarte exactamente esa cantidad si eliges mal. Así funciona el conjunto perezoso de cuentas en 2026. La primera cuenta en este conjunto es tu plan de retiro patronal, conocido como 401(k). Y lo único que importa en esta etapa es el aporte igualado por tu empleador. Si tu empresa iguala un porcentaje de tus aportes, eso es un retorno inmediato del 100% sobre tu dinero. Nada más en las finanzas personales se le acerca. Si tu empleador iguala hasta un 4% de tu salario, tú aportas ese 4%. Punto. Dejar pasar ese aporte igualado es el equivalente financiero de encontrar billetes de $20 en tu entrada y pasar de largo cada mañana camino al carro. El límite de aporte para 2026 en un 401(k) es de $24,500 para trabajadores menores de 50 años. Para trabajadores de 50 años en adelante, se puede sumar un aporte adicional estándar de $8,000, llevando el total a $32,500. También existe un aporte adicional especial bajo la reforma Secure 2.0 para trabajadores entre 60 y 63 años, que sube ese monto adicional a $11,250. Una regla nueva importante para 2026. Si ganas más de $150,000 en salario, tus aportes adicionales ahora deben hacerse bajo la modalidad Roth, es decir, después de impuestos. La mayoría de los trabajadores no se acerca ni de lejos a estos límites, y eso está bien. Solo asegúrate de captar primero el aporte igualado. Un 401(k) te da una deducción de impuestos en el año que aportas. Tu dinero crece con impuestos diferidos y pagas impuestos sobre la renta ordinario
cuando retiras en tu jubilación. Si tu empleador ofrece una opción Roth dentro del plan, aportas dinero después de impuestos y tus retiros en el retiro salen libres de impuestos. Los trabajadores más jóvenes y de menores ingresos generalmente se benefician más de la versión Roth. La segunda cuenta en el conjunto perezoso es la cuenta Roth individual de retiro. Esta cuenta es la favorita de casi todo planificador financiero serio en Estados Unidos, y por una buena razón. Depositas dinero sobre el cual ya pagaste impuestos. Crece libre de impuestos. Lo retiras libre de impuestos en tu jubilación, después de los 59 años y medio. Tus aportes, aunque no las ganancias, se pueden retirar en cualquier momento, sin impuestos ni penalidades. El límite de aporte para 2026 es de $7,500 u $8,600 para personas de 50 años en adelante. Hay un límite de ingresos para poder aportar a esta cuenta. Para declarantes solteros en 2026, se permite el aporte completo hasta $153,000 de ingreso bruto ajustado, con una reducción gradual hasta $168,000. Para parejas casadas que declaran juntas, se permite el aporte completo hasta $242,000, con la reducción gradual llegando hasta $252,000. Si superas esos límites de ingreso, existe un mecanismo llamado Roth por la puerta trasera, donde aportas a una cuenta tradicional sin tomar la deducción, y después conviertes ese dinero a una cuenta Roth. La tercera cuenta, y una de las herramientas más subestimadas de todo el sistema tributario estadounidense, es la cuenta de ahorros para la salud, conocida como HSA. Solo puedes aportar a una si estás inscrito en un plan de seguro médico de deducible alto. Pero si calificas, la HSA es la única cuenta en Estados Unidos con 3 capas de beneficios fiscales. Tus aportes son antes de impuestos, tus inversiones crecen libres de impuestos, y los retiros para gastos médicos calificados también están libres de impuestos. Después de los 65 años, puedes retirar el dinero para cualquier propósito, y funciona básicamente como una cuenta tradicional de retiro, con impuesto sobre la renta ordinario para retiros no médicos, pero sin penalidad. Para 2026, el límite de la HSA es de $4,400 para individuos y $8,750 para familias. Casi todo el que tiene acceso a una HSA la trata como una cuenta corriente para pagar cuentas médicas, lo cual se pierde por completo el punto. La HSA es una cuenta de retiro encubierta si puedes pagar tus gastos médicos actuales de tu bolsillo. La estrategia perezosa es invertir tus aportes de la HSA en un fondo indexado dentro de la cuenta. Guarda tus recibos médicos y deja que el dinero se componga durante 30 años antes de tocarlo. Después de 30 años de interés compuesto, esa cuenta puede valer cientos de miles de dólares y puedes usar los recibos guardados para hacer retiros libres de impuestos cuando quieras. La cuarta cuenta es la cuenta de inversión regular, sujeta a impuestos. Es simplemente una cuenta de inversión normal en cualquier banco de inversión. Puedes depositar cualquier monto, sin límites de ingreso, sin límites de aporte, sin reglas sobre cuándo puedes retirar. La contrapartida es que pagas impuestos sobre ganancias de capital cuando vendes con utilidad y pagas impuestos anuales sobre los dividendos. Esta es la cuenta para lo que sobre después de llenar las cuentas con beneficio fiscal mencionadas arriba. El orden perezoso de operaciones es el siguiente. Primero, aporta al 401k hasta captar el aporte igualado completo del empleador. Segundo, maximiza una HSA si calificas. Tercero, maximiza una cuenta Roth si tu ingreso lo permite. Cuarto, sigue aportando al 401k hasta el límite anual completo. Quinto, lo que sobre va a una cuenta de inversión regular sujeta a impuestos. Ese es todo el marco. No hay un paso 6, ni una máquina de minería de criptomonedas, ni un refugio fiscal en el extranjero, ni un fondo de bienes raíces. Nota lo que no aparece en esta lista. Nada de trading diario, nada de opciones apalancadas, nada de criptomonedas, nada de comprar y vender propiedades. El conjunto perezoso no necesita nada de eso para convertir $10,000 en $400,000. Solo necesita tiempo y disciplina.
Las personas que se saltan la cuenta Roth y la HSA y meten todo en una cuenta sujeta a impuestos, terminan con 30 a 40% menos de patrimonio en su jubilación, incluso con exactamente los mismos rendimientos de inversión, simplemente porque el fisco se llevó una tajada en cada paso del camino. Si esto te está sirviendo hasta ahora, sígueme en Patricia Invierte antes de que se te olvide. Subo contenido nuevo de finanzas cada semana. El objetivo siempre es el mismo: cortar el ruido y decirte qué es lo que realmente mueve la aguja. Ahora hablemos de la parte de la estrategia perezosa, que es la más difícil. Las matemáticas no son lo difícil. Elegir la cuenta no es lo difícil. Lo difícil es la automatización, y específicamente la disciplina de configurarla correctamente la primera vez y después nunca deshacerla. La automatización es lo que convierte la estrategia perezosa de teoría en realidad. Todo banco de inversión moderno te permite configurar una transferencia mensual automática desde tu cuenta corriente directamente hacia el fondo que elijas. Eliges el día del mes y el monto en dólares una sola vez, y la transferencia sucede para siempre después de eso, ya sea que te acuerdes o no, ya sea que el mercado esté al alza o a la baja, ya sea que las noticias sean buenas o aterradoras. Esto se llama promediar el costo en dólares y tiene dos grandes ventajas frente a intentar predecir el mercado. Primero, elimina por completo el componente emocional. Nunca vas a tener que preguntarte si hoy es un buen día para invertir. La decisión ya la tomó tu yo del pasado y tu yo del presente no tiene voto. Las personas que intentan cronometrar el mercado con sus aportes casi siempre terminan con peores resultados que las personas que simplemente meten el dinero mecánicamente cada mes. Segundo, cuando los precios bajan, tu transferencia automática compra más acciones con el mismo monto en dólares. Cuando los precios suben, compra menos acciones. Con los años, acumulas un costo promedio bajo sin tener que pensarlo nunca. Básicamente te estás forzando a comprar más cuando las acciones están rebajadas y menos cuando están caras. Esto es lo opuesto a lo que hacen los humanos cuando quedan a merced de sus propias emociones. El S&P 500 ha producido su rendimiento anualizado de largo plazo de 10%, a pesar de algunos tramos genuinamente brutales. Estuvo el desplome de las .com entre 2000 y 2002, donde el índice perdió cerca de la mitad de su valor. Estuvo la crisis financiera de 2008, donde el índice cayó 56% desde su punto más alto hasta el más bajo. Estuvo el desplome del COVID en marzo de 2020, donde el mercado cayó 34% en 5 semanas. Cada uno de esos momentos parecía el fin del mundo para quienes veían las noticias financieras en ese momento. Los titulares gritaban sobre nuevas normalidades, cambios de paradigma y el fin del capitalismo tal como lo conocemos. En cada uno de esos momentos, la inversionista perezosa que automatizó sus aportes e ignoró las noticias estaba comprando acciones en silencio, a precios de descuento. El ejemplo famoso es marzo de 2009. El S&P 500 cerró en 676 puntos el 9 de marzo de ese año, el cierre más bajo de la crisis financiera. A comienzos de 2026, el índice cotiza por encima de los 7.000 puntos. Eso es un rendimiento de aproximadamente 10 veces en 17 años para cualquiera que simplemente se hubiera mantenido firme durante el pánico. Pero quienes se mantuvieron firmes eran una minoría diminuta. La mayoría vendió en algún punto de la caída. Vieron su saldo bajar de 100.000 a 70.000, a 50.000 y finalmente se quebraron. Movieron su dinero a efectivo cerca del fondo y nunca volvieron a invertir a tiempo. Para cuando estuvieron emocionalmente listos para invertir de nuevo, el mercado ya había recuperado la mayor parte de sus pérdidas. Estudios sobre el comportamiento de los inversionistas durante la crisis de 2008 mostraron que quienes vendieron durante la caída obtuvieron peores resultados que quienes simplemente no hicieron nada. Esta es la trampa de comportamiento que destruye la estrategia perezosa. Las matemáticas funcionan perfectamente. Las cuentas están disponibles para cualquiera con un número de identificación fiscal. Las comisiones son prácticamente cero, y entonces una persona abre su celular, ve un número en rojo, entra en pánico
y deshace una década de acumulación paciente en 15 minutos. Existe una defensa sencilla contra esta trampa, y es genuinamente perezosa. Deja de revisar. Los inversionistas exitosos de largo plazo generalmente revisan sus portafolios una vez al trimestre o incluso una vez al año. No tienen la aplicación del banco de inversión en la pantalla principal de su celular. No prenden las noticias financieras. No tienen un amigo que los llame cada vez que el mercado cae 200 puntos. El acto de monitorear tus inversiones con más frecuencia no produce ningún rendimiento adicional, solo aumenta las probabilidades de hacer algo tonto por un movimiento temporal del mercado. Los economistas del comportamiento han estudiado este fenómeno de verdad. Una firma de investigación de Vanguard realizó un estudio al que llamaron asesoría conductual y encontró que los inversionistas que evitan reacciones emocionales durante las caídas ganan alrededor de 1.5% más al año con el tiempo, solo por no entrar en pánico. Eso parece poco hasta que lo compones durante 40 años. 1.5% compuesto durante 40 años es la diferencia entre 400.000 y más de $700.000. La habilidad financiera más valiosa de tu vida podría ser la capacidad de no hacer nada en los momentos de miedo. Charles Schwab encontró algo similar en sus datos internos. Los inversionistas con los mejores rendimientos de largo plazo en su base de datos caían en dos grupos específicos. El primero eran personas que simplemente habían olvidado que tenían una cuenta. El segundo eran personas que habían fallecido y cuyos herederos todavía no habían reclamado los bienes. No hacer nada literalmente le ganó a hacer algo. Las cuentas que más ganaron fueron aquellas donde nadie tocó los botones. Entonces, aquí está el marco de automatización perezosa en palabras sencillas. Abre la cuenta de inversión en cualquiera de los grandes bancos de inversión. Abre las cuentas con beneficio fiscal correctas dentro de esa cuenta. Elige el fondo. Programa la transferencia automática por el monto que quepa en tu presupuesto. Mueve la aplicación del banco a una carpeta que nunca abres. Ve a vivir tu vida. Revísala una vez al año si necesitas sentir algo. De lo contrario, déjala correr sola. Lo cual nos lleva al portafolio en sí. ¿En qué pones el dinero? En 2026, en realidad, solo necesitas conocer dos opciones. La opción de un solo fondo y la opción de 3 fondos. Ambas son perezosas. Ambas funcionan. Ambas superan a la gran mayoría de estrategias más complicadas en horizontes largos de tiempo. La opción de un solo fondo se llama fondo de fecha objetivo. Eliges el año en el que planeas jubilarte, buscas el fondo correspondiente y lo compras. Si tienes 35 años ahora mismo y planeas jubilarte alrededor de los 65, comprarías un fondo con fecha objetivo 2055 o 2060. El fondo automáticamente mantiene una mezcla de acciones estadounidenses, acciones internacionales y bonos, y va cambiando lentamente hacia más bonos y menos acciones a medida que te acercas a la jubilación. No haces nada. El gestor del fondo reequilibra por ti. Las marcas principales aquí son la serie de fecha objetivo de Vanguard, los fondos Fidelity Freedom Index y los fondos Schwab Target Index. Las comisiones promedio para fondos de fecha objetivo indexados rondan entre 0.1 y 0.15%. Las versiones gestionadas activamente son más altas, alrededor de 0.3% en promedio. Quédate con las versiones indexadas, que normalmente tienen la palabra index en el nombre del fondo. El argumento principal en contra de los fondos de fecha objetivo es que incluyen acciones y bonos internacionales que en los últimos 15 años han rendido menos que las acciones puramente estadounidenses. El argumento principal a favor es que nadie sabe qué va a rendir mejor en los próximos 40 años. Hubo décadas enteras, como la de los 2000, donde el S&P 500 tuvo rendimientos casi nulos mientras las acciones internacionales les fue bien. Los fondos de fecha objetivo protegen contra ese escenario sin que tengas que pensarlo. La opción de 3 fondos, popularizada por la comunidad de seguidores devotos de Vanguard, conocida como Bogleheads, es un poco más activa, pero sigue siendo extremadamente perezosa. Compras 3 fondos.
Uno es un fondo del mercado total de acciones estadounidenses, como VTI, VT Sachs o FSCAX. Uno es un fondo de acciones internacionales, como el VIXUS de Vanguard o el FSILIX de Fidelity. Uno es un fondo de bonos estadounidenses, como BND o FXNAX. Decides un porcentaje de reparto, muchas veces algo como 60% en acciones estadounidenses, 30% en internacionales y 10% en bonos para alguien en sus 30. Reequilibras una vez al año vendiendo el fondo que más creció y comprando más del que se quedó atrás. La razón por la que podrías preferir 3 fondos en lugar de un fondo de fecha objetivo es tener comisiones un poco más bajas y más control sobre los porcentajes internacionales y de bonos. La razón por la que podrías preferir el fondo de fecha objetivo es que literalmente no tienes que pensar en nada nunca. Ambas opciones te llevan a los $400,000 en el largo plazo, si de verdad las dejas quietas. Olvídate de los ETF apalancados, los fondos sectoriales, el oro, las materias primas, y lo que sea que tu banco de inversión esté anunciando ahora mismo en su página principal. Ese marketing está diseñado para que hagas algo, porque los bancos de inversión ganan más dinero cuando operas. La estrategia perezosa es no hacer nada. Los pasos concretos se ven así. Entras a la página del banco de inversión que elijas. Abres una cuenta Roth. La solicitud toma unos 10 minutos en línea y pide tu número de identificación fiscal, la información de tu cuenta bancaria y algunas preguntas simples sobre tu empleo. Una vez abierta la cuenta, transfieres tu dinero mediante una transferencia bancaria estándar, que generalmente toma entre 1 y 3 días hábiles. Después vas a la pantalla de compra, escribes el símbolo del fondo que elegiste, das clic en comprar y confirmas. Ese es todo el proceso. La gente que pospone esto por años a menudo lo hace porque asume que debe ser más complicado que eso. Genuinamente es una tarea de 10 minutos para configurar una máquina de construcción de patrimonio que funciona en segundo plano durante los próximos 40 años. Si tienes menos de $10,000 para empezar, que eso no te detenga. La mayoría de los bancos de inversión ahora permiten comprar acciones fraccionadas, lo que significa que puedes poner $50 o $100 y aún así ser dueña de una porción de un fondo indexado. Las matemáticas funcionan igual a escalas más pequeñas. $5,000 al 10% durante 40 años todavía se convierten en más de 225,000. Incluso unos pocos cientos compuestos durante unas cuantas décadas son significativos, y el hábito de aportar importa más que el monto inicial. Entonces ya tienes las matemáticas, tienes el motor, tienes las cuentas, tienes el portafolio, tienes la automatización. La estrategia perezosa está completa sobre la mesa, sin piezas faltantes. Hay una última cosa que tengo que decirte, porque sin ella, todo lo que acabas de aprender es técnicamente inútil. La estrategia perezosa falla por una razón específica, y esa razón es responsable de casi toda historia de decepción financiera que hayas escuchado. La estrategia perezosa asume que ya tienes $10,000 para invertir en primer lugar. Asume que tienes el margen de ingreso para agregar $100 al mes en automatización. Asume que puedes mantener las manos fuera de la cuenta cuando la vida te da un golpe. Y casi todo el mundo subestima cuántas trampas financieras se interponen entre ellos y esos primeros $10,000. Y cuántas trampas más se interponen entre ellos y dejar ese dinero quieto durante 39 años. Mira dónde termina en realidad el estadounidense promedio. Según datos recientes de la Reserva Federal, el saldo de retiro mediano para hogares que se acercan a la jubilación está muy por debajo de los $400,000. Alrededor de 40% de los estadounidenses entre 55 y 64 años tienen menos de $50,000 en ahorros de retiro. Las matemáticas que acabamos de repasar no son un secreto. Están en cada libro de finanzas personales que se ha escrito. Entonces, ¿por qué casi nadie lo logra? Porque la estrategia perezosa está constantemente bajo ataque de decisiones no perezosas en cada otra área de la vida. La cuota de $700 del carro, que todo el mundo te dice que es normal. La hipoteca que te aprobaron y que consume casi la mitad de tu sueldo neto. La guardería,
que cuesta $17,000 al año por hijo. El estilo de vida que se infla, donde cada aumento de sueldo se disuelve en cenas más elegantes y una membresía de gimnasio que no usas. Las deudas de tarjeta de crédito que se acumulan en silencio. La remodelación de la casa que se suponía costaría 40,000 y terminó en 90. La propiedad de inversión que drenó tus ahorros antes de generar un solo dólar. Cada una de estas trampas está diseñada para parecer una decisión responsable de adulto en el momento. Cada una está calibrada perfectamente para desviar el dinero que se suponía debía ir a la máquina perezosa. La razón por la que un típico joven de 35 años en Estados Unidos apenas tiene ahorros de retiro no es que no haya aprendido qué es un fondo indexado. Es que, para cuando se sentó a empezar a invertir, la mitad de su ingreso ya estaba comprometido en trampas que parecían progreso. Esta es la parte de las finanzas personales de la que casi nadie habla con suficiente claridad. La estrategia perezosa de inversión es la parte fácil. Evitar las trampas de patrimonio que te emboscan en cada etapa de la vida. Eso es el trabajo verdaderamente difícil. Saber qué es un fondo indexado toma unos 30 segundos. Saber qué decisiones financieras, en tus 20, 30, 40, 50 y 60, destruirán silenciosamente el interés compuesto antes de que siquiera empiece. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si todavía no te has sentado a auditar qué trampas están activas en tu propia vida ahora mismo, hacer esa auditoría es la hora más valiosa de trabajo que puedes dedicar este mes. Cierro con esto antes de despedirme. La manera legítima más perezosa de convertir $10,000 en 400,000 es exactamente lo que hizo Carolina al comienzo de este video. Abre una sola cuenta de inversión. Elige un único fondo indexado de bajo costo o un fondo de fecha objetivo. Usa la cuenta con beneficio fiscal correcta, en el orden correcto. Automatiza un pequeño aporte mensual. No revises el saldo más de una vez al año. Espera unos 40 años. El S&P 500 ha hecho el resto del trabajo por cualquier inversionista paciente durante los últimos 100 años. Daniela, la versión activa, tiene estadísticamente muchas probabilidades de perder frente a Carolina, la versión perezosa. Los datos de Spiva son contundentes en este punto. También lo es Buffett. También lo es tu propio comportamiento con el tiempo. Hacer más no produce más. En la inversión de largo plazo, hacer menos es la estrategia. Lo único que puede romper esto para ti es la fuga lenta de dinero hacia trampas que nunca se auditan. El carro que en realidad no puedes pagar, la casa que compraste estirando el presupuesto, el estilo de vida que adoptaste porque todos a tu alrededor lo adoptaron primero. Cierra esas fugas primero, y la máquina perezosa va a generar patrimonio en silencio, en segundo plano. Sígueme en Patricia Invierte si algo de esto te hizo sentido. Cada video en este canal está construido alrededor de la misma idea. Deja de complicar tanto el dinero. Las matemáticas están de tu lado. El sistema ya está construido. Solo tienes que entrar en él y dejar de interrumpirlo. Nos vemos en el próximo video.